explica o puede explicar algunos lances de la vida de Ignacio. Y es que Ignacio tenía 21 hermanos, o sea, era el número 22. Imagínense ustedes un padre que tiene que controlar y llevar adelante a 22 hijos. Yo creo que esto puede explicar que estuviera muy descontrolado en la Alameda, con los gallos, jugando y tal. Puede explicar cómo le mentía a su familia cuando estaba en el Instituto San Isidoro, que realmente pues casi no iba a clase, etc. Y puede explicar cómo se va con el cuco a América, porque se va como polizón. Es decir, quiero decir que eso es un dato interesante y desde luego no comentado, ¿no? Porque aquí se ha dicho prácticamente todo, ¿eh? Y esto es lo que yo quería, bueno, como primicia, no lo he visto en las biografías, pero realmente tener 21 hermanos, imprime carácter, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí. No más de 10, ahora 10 iban muriendo. Eso es verdad, pero que no murieron, ¿no? Sino que... Yo no sé, Sí, sí, ya... 10, llegaron a ser 10. 10. Ah, 10. No, eran 21, pero iban naciendo y iban muriendo. 10 llegaron Ya, yo a... no tengo esa información, pero en las biografías aparece siempre que el matrimonio tenía 22 hijos, ¿no? Es que mi madre era hija de Ignacio. Ah, ya. Que era hija Ignacio, claro. de Ignacio. Yo me llamo también Piruja. Piruja también. Allá, Claro, entonces... como la hija de Ignacio, sí. Sí, sí. Qué bueno. No sé si has pensado alguna vez esa infancia de Ignacio en la calle Palma, ¿no? La calle Jesús del Gran Poder, ese hijo de médico, esa pasión que tan rara dentro de la propia familia, o no lo sé. ¿De qué forma, o sea, por qué crees tú que pasa eso con Ignacio, ¿no? Ser dentro de su propia familia un poco outsider, ¿no? Bueno, yo creo que Ignacio debía tener una personalidad muy fuerte, muy audaz, que buscaba siempre, bueno, cosas arriesgadas, interesantes y tal, y yo creo que eso probablemente sería desde la infancia. Quizás por eso se sentía atraído pues, por los juegos de toros en la Alameda con los gallos, etcétera, etcétera. Pienso yo, ¿no? Que el camino del estudio, siendo un niño, no es el que le atrae precisamente, ¿no? Claro, aunque sí. más adelante pues, fuera ya un intelectual y un escritor, pero pienso que en los primeros años estaba más bien atraído y urgido por comportamientos, juegos, etcétera, que no tenían mucho que ver con el aprendizaje escolar, ¿no? Exactamente, sí, es verdad. Mira, yo quería preguntarte, Rogelio, porque bueno, hemos titulado esta conversación o charla un poco así a modo de epílogo, como Ignacio Sánchez Mejía, el alma de la Edad de Plata. ¿Tú crees que es un personaje que podría representar bien su época, en el sentido de que es alguien que maneja la tradición, o sea, lo popular y la vanguardia, la modernidad, donde se resumen muchas de las corrientes con las que podríamos identificar, digamos, el espíritu de esa época? Está efectivamente, yo diría, integrando la vanguardia, que significa sobre todo la poesía de este grupo, de Góngora como bandera de una poesía nada sentimental, nada realista, una poesía asentada en el lenguaje y en la imaginería, las metáforas, etcétera, ¿no? La sinestesia. Es decir, por una parte hay en él un espíritu de vanguardia, pero por otra parte, el hecho, por ejemplo, de su relación con la argentinita, el hecho de que él se afane en montar el espectáculo Las calles de Cádiz, que va pues por los puertos, por Cádiz, por Jerez, por los puertos, contratando a cantadores, etcétera, buscando la máxima pureza en
sintonía con Lorca, que había armonizado una serie de canciones populares, pues yo diría que en él se dan esos dos factores, porque los del 27 tienen también una afición neopopularista. O sea, ellos integran la modernidad lírica con un neopopularismo. Es decir, digamos que hacen en gran medida lo que había iniciado Becker. Lo que había iniciado Becker. Es decir, transfieren los esquemas de la poesía popular a la poesía culta, de alguna manera, ¿no? Y bueno, el hecho de que sea torero, que tenga una conexión con el mundo del pueblo, con el mundo rural, que es un mundo más primario, más elemental, pero también más, como diría yo, más esencial, más telúrico, ¿no? Como le pasaba a Lorca. Que lo de Lorca es realmente un milagro de intuición. Ayer decía el profesor Andrés Amorós que le había dicho Martínez Nadal que Lorca no era un lector, no era un gran lector. Sin embargo, debía tener una intuición prodigiosa, una conexión con lo que es el alma de lo popular, que yo creo que solo se puede comparar con Lope de Vega, que fue un dramaturgo que llevó a la escena un montón de cancioncillas populares, de leyendas, etc., ¿no? Bueno, pues efectivamente, yo pienso que Ignacio debió integrar en su interés y en sus deseos, debió integrar lo oculto y lo popular, que era un signo de los hombres del 27. Hay otra característica también en él que creo que caracteriza también a ese grupo, ¿no? Y es el sentido de la amistad. Ignacio es un poco la argamasa que lo une todo, ¿no? Y de hecho la conexión Sevilla-Madrid y el hecho de que vengan aquí es un poco también la conexión Sánchez Mejía. Sí, hay un conocido poema de Jorge Guillén, ¿no? Que habla de que efectivamente era la amistad, una amistad y un viaje que resultó destino, dice él, ¿no? Efectivamente, o sea que la venida de los jóvenes del 27, que entonces tienen 20 y tantos años, y que tienen una parte, como diríamos, académica y otra parte lúdica o recreativa, yo creo que hay que poner en sus justos términos, situar en sus justos términos el papel de Ignacio Sánchez Mejía. ¿Por qué? Pues porque yo creo que se ha ponderado en exceso la beta, como diría yo, folclórica, festiva, lúdica de ese viaje. Cuando ese viaje, primero hay que conectarlo, claro, con la exaltación de Góngora. Pero ya cuando el gongorismo estaba dando ya, en fin, los últimos, en fin, las últimas respiraciones, ¿no? Los jóvenes habían hecho en Madrid una serie de disparates, ¿no? Habían levantado un auto de fe en la Plaza Mayor y habían quemado los libros de los académicos que acusaban a Góngora de oscuro, se habían orinado en las paredes de la Real Academia. Después habían tenido un acto en Córdoba, bueno, tuvieron también un funeral en las Salesas de Madrid. Cuando llegan a Sevilla ya el gongorismo, como he dicho, está diluyéndose. Pero es evidente que, yo estoy convencido y seguro, de que Ignacio estimuló, naturalmente con su amistad, incitó, ¿no?, al grupo aquí a venir a Sevilla. Pero hay que entender que esta venida de esta gente a Sevilla tiene también su razón en los ambientes literarios que existían en la propia Sevilla. Sevilla, en el año 18, aquí se había fundado la revista Grecia, que es una revista ultraísta, en fin, protagonizada por Isabel Lando y por Adriano del Valle. Y aquí había, porque la estancia de Salinas en la universidad fue decisiva. Cernuda
dice que la llegada de Salinas a Sevilla, que Salinas fue algo así como un boscán, que vino un poco al itálico modo, ¿no? Dice, pero un boscán que fuese un Garcilaso. Es decir, que la madurez de don Pedro Salinas contagió a todos, a Cernuda, a Alejandro Collantes de Terán, a Romero Morugue, unos eran alumnos y otros estaban en la misma órbita. De manera que, quiero decir, que cuando el Ateneo decide, probablemente también en relación con Ignacio, decide que vengan estos jóvenes aquí a defender la bandera de Góngora, porque realmente lo que Góngora es una bandera, un arquetipo. Durante mucho tiempo a Góngora se le había acusado de oscuro. Hay que esperar prácticamente a Rubén Darío para que empiece ya a valorar a Góngora. ¿Por qué? Porque claro, esta gente de la vanguardia simbolista y parnasiana, pues claro que se identificaban con Góngora. Decía Lorca que a Góngora hay que degustarlo después de estudiarlo, después de analizarlo, ¿no? Y bueno, esta gente viene aquí porque efectivamente hay como he dicho, un ambiente literario que conecta con las inquietudes de estos jóvenes que vienen de Madrid. Es decir, ya se ha hablado de José María Romero Martínez, que fue un caso muy triste, muy triste. Era el presidente de la sección de literatura del Ateneo y el vicepresidente era Alejandro Collantes de Terán. Digo, fue un caso muy triste porque era un médico, por lo visto, bueno, en fin, muy entregado a los enfermos, dirigió el manicomio de Miraflores, etc. Pero creo que durante 3 días o 4 fue gobernador interino. Entonces, en la represión de Caipo de Llano fue fusilado. Bueno, pues, Eloy Domínguez, un antiguo alumno mío que es profesor de la Universidad de Huelva, ha estudiado los papeles de José María Romero, de José María, y ha visto que hay un plan de exaltación de Góngora, con otros nombres diferentes. Quiero decir que entonces en Sevilla había la revista Mediodía, claro, la revista Mediodía que se inicia en el año 1926. O sea, por lo tanto, la venida de Pedro Salinas y la mentalidad también innovadora de José María Romero Martínez, de Alejandro Collantes, de Luis Cernuda, etc., explica, digamos, la venida de esta gente aquí también, y que el Ateneo los acoja, los acoja con entusiasmo. Siempre se ha dicho, y tanto Alberti como Alberti en Arboleda Perdida, como Gerardo Diego en Carmen y Lola, o bueno, y algunos otros, Damaso Alonso, en el estudio sobre poetas españoles contemporáneos, han puesto mucho el acento en la ayuda de Ignacio Sánchez Mejía. Es decir, han realzado los aspectos lúdicos, divertidos, los disfraces por uno, las sesiones de espiritismo, ¿no? La visita al sanatorio de Miraflores, el atravesar el Guadalquivir cuando todavía no estaba hecho el puente de San Telmo, que se hace en la época de la República. Entonces han puesto mucho el acento en eso. Y como si el Ateneo, digamos, hubiera tenido un papel no tan importante. Y como si todo fuera producto de la amistad con Ignacio. Bueno, se me ocurrió entrar buscar en el libro de cuentas del Ateneo, a ver qué había pasado, a ver si el Ateneo había pagado y tal. Entonces me encontré con lo siguiente. Gastos de viaje
de los que tomaron parte en la velada literaria, 1.300 pesetas. Gastos de hotel de los mismos señores, 745,60. Suplido en el banquete a los mismos señores, 222 pesetas. En total, 2.267,60, que yo creo que en aquel tiempo era un dineral. ¿Qué hizo entonces? Eso lo pagó el Ateneo. ¿Qué hizo entonces Ignacio? Cuando terminaron las dos veladas, hubo dos veladas, y luego hubo una comida en la venta de Antequera, como se dijo ayer, en la que Damaso Alonso fue coronado poeta, una corona de laurel, y un chistoso, Talantunes, que en fin, hizo el regocijo de toda aquella gente, ¿no? Entonces, lo que sí ocurrió es que cuando ya se habían cumplido las dos sesiones y esta comida, entonces Ignacio se ocupa de ellos. Y cuenta Lorca cuenta que pasaron de un hotel que estaba mejor a otro y que subían las escaleras con maletas, así cayó Nínive, así cayó Babilonia, etc. Esto lo cuenta Federico, ¿no? De esta manera, efectivamente. Y esto es lo que ocurrió. Es decir, el Ateneo asumió los gastos. El presidente del Ateneo era Blasco Garzón, que era ministro. Yo creo que era ministro de Marina o algo así. Estaba en Madrid y por eso, naturalmente, pues se libró de la represión, evidentemente, ¿no? Y estuvo luego, se marchó, no sé si a México o a Argentina, creo que a Argentina. Y yo he conocido a una hija o una nieta que han venido aquí algunas veces. Y Blasco Garzón también fue un hombre polifacético. Era abogado, también fue presidente del Betis y tenía, en fin, en Sevilla un predicamento enorme, ¿no? Y estaba eso en la foto famosa, está él y José María Romero Martínez y luego pues todo lo demás. Una foto que la que yo he visto tiene el marbete de Serrano, pero Pepín Bello decía una y otra vez que esa foto la había hecho él y que por eso no estaba en ella. No lo sé, yo no puedo, pero desde luego en la que yo he reproducido en mi libro aparece Serrano. Y entonces, bueno, pues, y Rogelio, cuando tú investigas los gastos, esos 2.000 y pico, tú también investigas qué pasó luego de ese diciembre de 27, cuando hay que revisar los gastos, y supongo, o sea, porque hay una especie de dimisión voluntaria de José María Romero, que no se explica naturalmente, esto ¿no? es una hipótesis, pero no bastante posible, pero quiero que hay que poner que eran unos poetas poco conocidos. Unos meses después, Donde iban invitando con 2.000 hay pesetas. una reunión de la directiva del Ateneo y ahí debió haber una crisis. Sí. Es decir, José María Romero Martínez deja de ser presidente de la sección de literatura, Alejandro Collante se va también. Mi interpretación es que quizá, porque eran 2.500 o 2.200 pesetas, en aquel tiempo era un dineral, vamos, pienso yo, ¿no? Insisto que además que nadie conocía a esos poetas, le diría. Aparte, naturalmente, de que todavía era gente muy joven, etc. Y no sé si es que hubo una crisis en el sentido de que un sector del Ateneo pudo, de alguna manera, bueno, estar en desacuerdo. Sí, cuestionar que se hubiera gastado dinero en Es eso. muy posible, Claro. evidentemente. Que es curioso cuando además es el gran episodio de la historia del Ateneo, ¿no? Curiosamente, ¿no? Probablemente, Sí, bueno, claro. lo que pasa la gran historia de la Sin literatura. duda ninguna, en por toda la esa historia del iniciativa. Ateneo Sí. fue el acontecimiento más trascendental, ¿no? Totalmente. Y ahí hay ya, por ejemplo, Lorca y Alberti leen la primera soledad de Góngora, pero por ejemplo Damaso Alonso da una conferencia que luego publica bajo el de Escila y Caribdis en la literatura española, y otro habla, no sé si es Bergamín o Chabás,
hablan de la prosa poética, pues, en fin, hay una serie de eso. Ya se habla menos de Góngora, se habla menos de Góngora, que lo dice Alberti, que ya el gongorismo venía siendo. Sí, que incluso llega a decir Alberti, viva Don Luis y hasta el año que viene, ¿no? O Sí, sea, hasta el siglo que viene, perdón, o sea, ya estamos en el sí. siglo que viene. Sí, dice que además, bueno, hay una cosa de Dámaso muy graciosa, muy graciosa. Ese libro, por cierto, que creo que se va a reeditar, ese libro tuyo de Pues probablemente, Sevilla, la generación del 27, que es un clásico, ¿no? Bueno, el viaje tuvo sus críticas por parte de gente del mundo literario. Por ejemplo, el propio Juan Ramón dijo, bueno, esto que es un maridaje taurino, poético, etc. Y le mandaron a Juan Ramón una Sí, postal con toda la base del mundo. desde aquí. Luego, otro que habla, que lo critica, es Jiménez Caballero, en la Gaceta Literaria. Dice, define este viaje como un gesto de tronío del torero que compra la salvación del espíritu con lo que dicen es mejor de lo mejor en poesía, el gongorismo. Esto es, ¿no? Salinas, aquí tengo puesto Salinas, porque de todos ellos, don Pedro era el mayor, Salinas era el mayor, y todos le tenían, él tenía cierto ascendiente sobre los demás, ¿no? Había sido catedrático antes que Guillén, y era, dice, Salinas, algo reticente con el viaje, que le parecía un extraño maridaje entre literatura y taurinismo, dice en una carta a Guillén, fechada el 1 de diciembre. Es decir, ellos vienen 16 y 17, pues antes, porque ya los conocen. Dice, no puedo concebir, conociendo como conozco al respetable Ateneo de Sevilla, que se gaste 2000 pesetas en llevaros, como no sea bajo el mecenazgo de Sánchez Mejía. Y Dámaso Alonso dice que todo en realidad se debía al cariño y sospecho que también a la esplendidez de Ignacio Sánchez Mejía. Y Gerardo Diego, los actos celebrados en los días 16 y 17 en la Sociedad de Amigos del País, porque esto no se hace en el Ateneo, probablemente porque el salón de actos del Ateneo, como estaba la Navidad muy cerca y la cabalgata de Reyes, debía estar ocupada con regalos y tal, y se hace en la Sociedad Económica de Amigos del País, en la calle Rioja, ¿no? Él dice, organizados por el Ateneo, costeados por Ignacio Sánchez Mejía, etc., ¿no? Y Dámaso dice que había unas 40 personas y unos cuantos, mientras él se bebía un vaso de agua, pues salieron, se deslizaron como anguila. Evidentemente. Pasó discretamente por la historia de la ciudad ese acontecimiento, ¿no? Pero sí es verdad que para ellos... Se hizo eco la pues, prensa, pero bueno, de una manera tampoco, claro, evidentemente, ¿no? Sí. Y los locales, los escritores locales, prácticamente casi no intervinieron, pero tanto Dámaso como Guillén, etcétera, sí leyeron ellos poemas de Cernuda, de Romero Murube, de Alejandro Collantes, pero ellos no tuvieron, que yo sepa, no tuvieron una intervención directa, los sevillanos, vamos. En todo caso, sí es verdad que en la, digamos que en la intrahistoria de lo sucedido en Sevilla, sí es verdad que la imagen de Sánchez Mejía está muy presente en el recuerdo de todos ellos. Las memorias de Alberti, las mismas cartas de Jorge Guillén, la evocación que hace con el tiempo de Alonso, es decir, debió de ser muy importante la presencia de Ignacio en esos días sevillanos. Sí, ¿no? Sí. Y además ayer dijo Morón que había una amistad entre Sánchez Mejía y José María Romero Martínez. Sí,
y que probablemente pues eso debió contribuir, y desde luego Ignacio estuvo con ellos todo el tiempo, sin duda, ¿no? Claro. No, yo lo único que quería era subrayar lo de el hecho de que el Ateneo había pagado, que luego Ignacio pues lo agasajó y tal, mantuvo, ¿no? Pero, en fin, y sobre todo lo que yo quería ponderar es que en Sevilla había una inquietud literaria que estaba en sintonía con las propuestas de estos jóvenes de Madrid, ¿no? Eso es lo que yo quería subrayar. Sí, ¿no? que no es una cuestión anecdótica. Eso, que no es una mera anécdota que dice, bueno, pues el torero los invita, vienen aquí, no. Hay aquí un grupo de gente, en torno al mediodía, digamos que apadrinados por Pedro Salinas, que está en esa misma órbita. Y por eso, bueno, el hecho de que vengan aquí tiene también ese sentido, esa razón, ¿no? Por si le faltaban pocas cosas a Sánchez Mejía, bueno, me gustaría que me comentaras a lo mejor alguna cosa de su importancia como dramaturgo, o al menos la curiosidad de que un torero escriba ese tipo de teatro, e incluso escribir las propias crónicas. Las crónicas de su propia actuación en los ruedos, pero eso es realmente, yo creo que es un caso único, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que no hay único, que sepamos, no. Pero claro, él debía ser un hombre de una inteligencia natural prodigiosa. Cuando dice Lorca que, bueno, no sé si volverán a hacer un análisis tan claro, tan rico de aventuras. Ayer recordaba Amorós el sentido de la palabra claro. En la Edad Media era muy frecuente las recopilaciones de los claros varones, ¿no? Y claro, yo he estado mirando el DRAE, el diccionario de la Academia, y tiene varias acepciones. Una de ellas es puro, limpio, y otra es, naturalmente, que yo creo que es la que cuadra aquí, lúcido. Y en esos dos términos, claro y riqueza de aventuras, de alguna manera, ha retratado a Ignacio, y además, después, la romanidad de Ignacio, frente a la maurofilia dominante, a la cosa de que la Andalucía, los románticos habían hablado mucho de la Andalucía oriental, Mora, etc. Él, Lorca, apuesta por la claridad mental de la romanidad, ¿no? Aire de Roma andaluza, efectivamente. Ayer lo explicaba muy bien Andrés, ¿no? Y otra circunstancia que también lo convierte, en fin, el personaje hemos hablado lo poliédrico que es, pero es que además hay una serie de circunstancias biográficas que además hacen su historia especialmente interesante. Es un hombre que también toca el tema del cine, que es otro elemento de modernidad, también muy de la época. Y para colmo, aparte de morir en la plaza, que eso ya le da una legitimidad exactamente en mito, pero además se convierte en una especie casi de personaje literario al inspirar el llanto, ¿no? de Lorca. Incluso mucha gente, sobre todo gente de fuera, supongo, de España, o mucha gente de aquí, cree que es un personaje literario, que no existió, ¿no? Que no es real. Que no es real. Hay dos toreros que tuvieron mucha suerte desde el punto de vista de la posteridad, y en cambio hubo un gran torero que no tuvo esa suerte. Sin embargo, ha sido el torero más importante de la historia, Joselito el Gallo. Los dos toreros que han tenido suerte literaria y que por lo tanto han subido a una dimensión mítica son Juan Belmonte, porque escribe Chávez Nogales, hace ese fantástico libro, y el otro ha sido Ignacio Sánchez Mejía por la elegía de Lorca, evidentemente, ¿no? Es decir, él ha pasado ya de la realidad al mito, ¿no? Y dice Romero Morube, que nos comentó un poco ayer también Amorós, que Ignacio hubiera tenido esa dimensión heroica en cualquier momento de la vida y de la historia en la que hubiera vivido. Es decir, decía que efectivamente en la Sevilla de aquel tiempo, en España, pero sobre todo en la Sevilla de aquel tiempo, el arquetipo
de la heroicidad estaba en el toreo, ¿no? Y por eso él apuesta por ese reto que lo eleva pues, a la condición heroica, ¿no? Evidentemente. Y bueno, Belmonte tiene también una cierta dimensión mítica a través de Chávez Nogales, pero desde luego la elegía de Lorca, eso verdaderamente es. Él era también muy consciente de lo que significa la literatura para dar posteridad a algo, ¿no? Porque cuando encierra Alberti allí en el Hotel, Madrid, intenta un poco eso, ¿no? A los 7 años de la muerte, José Claro, él escribe bueno, son unas estrofas muy ligeras, de orden de carácter popular. Interviene también Felipe Sazones ese día. Y bueno, eso fue unos meses antes, de diciembre, fue en junio, o por el junio. Bueno, mayo sería porque Joselito murió el 16 de mayo de 1920. Pero él era consciente de que la literatura era lo que daría inmortalidad a la figura, ¿no? Sí, al final sin duda ninguna. Eso, ¿no? Y luego lo que se ha comentado de su concepto del toreo. El riesgo, ¿no? El ganar la pelea, ¿no? Hacía dos cosas, ayer se explicó, pero puede que alguien no sea aficionado a los toros y quizás convenga explicarlo. Una de ellas era banderillear por los adentros. Los adentros en una plaza de toros es la parte cercana a las tablas, digamos, no el centro del ruedo. Eso sería, vamos, si se podría llamarlas afuera, ¿no? Eso es los adentros. Claro, banderillear y pasar entre el toro y las tablas. Y la otra muestra de valor, en fin, auténticamente excepcional, era el toreo sentado en el estribo. Se lo ha dicho también Manolo Romero, que no probaba a los toros, sino que directamente los recibía sentado en el estribo, ¿no? Evidentemente. Sí. Y yo quería preguntarte también por también la posteridad de Ignacio a lo largo de todos estos años. Es decir, yo creo que en los últimos años se está recuperando, ¿no? Yo creo que además también todas estas exposiciones que se hicieron, el propio museo en Manzanares, las investigaciones que se hacen. ¿Crees que en el caso de Ignacio no ha caído el olvido? ¿O por el contrario piensas que se sigue aplicando una imagen muy anecdótica de él? Bueno, yo creo que desde el punto de vista taurino, Ignacio no está tan considerado como podría ser Belmonte o Joselito. Era un torero fundamentalmente de riesgo, de dominio, de poderío, sin duda. A mí me parece que el llanto de Lorca es efectivamente lo decisivo. Es decir, en la historia del toreo, por supuesto, Sánchez Mejía tiene un lugar, un espacio, pero desde luego el gran espacio que en la tradición, en la historia, corresponde a Sánchez Mejía es la elegía de Lorca, evidentemente. Yo creo que ese es el camino a través del cual, bueno, él vive más y está más considerado, ¿no? Por un público más general, ¿no? Bueno, vamos a ir casi terminando. Yo quería que tú, no sé, hicieras también una reflexión o pensaras, ¿qué opinas sobre lo que ha ocurrido con el ministro, ¿no? En el ministerio sobre la figura de Sánchez Mejía? A mí me parece que esta gente, sobre todo porque mucha gente dice que son unos ignorantes. No, yo no creo que sean unos ignorantes. Lo que son es unos sectarios
que cuando llegan al poder, además piensan que con ellos tiene que comenzar todo. Son adánicos o adanistas, ¿no? Tiene que comenzar todo. Y entonces, pues claro, se meten en todos los terrenos, en todos los terrenos. También en los terrenos más personales, más íntimos de la gente. O sea, esto es un signo de la izquierda totalitaria. Y bueno, pues el ministro responde a esa ideología, pero no creo que sea por ignorancia, porque puede tener mucha gente que lo asesore, etcétera, sino porque realmente el taurinismo representa, pues, es un arquetipo de lo español. Entonces, bueno, y un tema de inspiración en la generación del 27. Por supuesto, claro. Ellos, es curioso, la gente, los jóvenes del 27, llegan, son los primeros que vienen a definir la tauromaquia como un arte, su dimensión artística. Porque los del 98 habían sido o críticos o bastante reticentes con los toros. De Azobín, Unamuno, el propio Machado en determinados momentos. Pero hay un enlace entre los del 98 y los jóvenes del 27, que es Manuel Machado. Como Manuel Machado es una autoridad poética, ellos, digamos, pues lo siguen y ya proclaman abiertamente que el toreo es un arte, sencillamente como las bellas artes, como la pintura o la escultura o cualquier otra expresión artística, ¿no? Y eso fue un gran paso adelante, porque no hay una generación o un grupo de escritores en la historia literaria española que más, digamos, hayan encantado y exaltado a lo que es el mundo de la tauromaquia, ¿no? ¿Crees que el centenario además puede servir para incorporar con naturalidad a Sánchez Mejía como lo que fue? Pues yo creo que sí, porque, bueno, se está difundiendo mucho todo lo que se está haciendo sobre Sánchez Mejía, y además estamos comprobando que mientras más aprieta el ministro y los políticos, más y mejor reacciona la sociedad española, que está, digamos, si no llenando las plazas, sí desde luego llevando a mucha gente joven, etc. De manera que, bueno, los toros históricamente han pasado por tantas vicisitudes, por burlas papales, por ejemplo, burlas papales, y sin embargo no ha habido forma, ¿no? De verdad que tú estás muy arraigado. Desde el 27 son los primeros que ya, como tal grupo, abiertamente reconocen lo que hay de estética en el mundo del toro. Incorporan como un tema más. Bueno, yo creo que concluimos, o quieres comentar alguna cosa, Rogelio. ¿Quieres que Lo que se ha dicho aquí sobre Sánchez Mejía, se ha dicho casi todo. Está bien, es como preámbulo a lo que queda por hacer, porque además queda por hacer mucho, yo creo. O sea que... Claro, queda por hacer, bueno, no sé cómo te llamas, Antonio ha hablado de una nueva exposición, y bueno, es una figura que no podemos olvidar esa dimensión intelectual que también ha explicado Manolo Romero, es decir, que no siendo un hombre que ha recibido una formación libresca, que no ha recibido una formación escolar, debía tener una inteligencia natural prodigiosa para entrar en el mundo del psicoanálisis y para, no sé, articular una acción dramática de esa naturaleza, ¿no? Evidentemente. O sea que, digamos que no podemos rememorar el 27 sin la figura de Ignacio de Sánchez. Claro. Además, como si siempre apareciera por cualquier parte. Tanto por
por la relación, porque claro, cuando Cosío les presenta en el Palace, les presenta a Ignacio, pues ellos lo que ven ahí es la heroificación del personaje, ¿no? O sea, una admiración enorme, ¿no? Y naturalmente hay una amistad y hay una interrelación entre ellos. Y bueno, pues Ignacio escribe, Ignacio razona, Ignacio se documenta. Bueno, evidentemente es un elemento fundamental para rememorar el centenario del 27. Un personaje total. Muy bien, Rogelio, pues muchas gracias por habernos contado, además, el fruto de muchísimos años de investigación, que él lo cuenta aquí como si estuviera en una charla normal, pero hay detrás muchas cosas. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes por haber venido estos 2 días, el día de lluvia aún más. Y bueno, anunciarles que vamos a hacer muchas cosas del centenario del 27. Y bueno, por ejemplo, la semana que viene vamos a hacer con el Ateneo, el Ayuntamiento, la Academia, la Universidad también, unos encuentros de autores del 27, autores de fundaciones de autores del 27, un poco para crear toda esa hoja de ruta con vistas al centenario. Y desde esta casa, desde luego, nos vamos a volcar 100% en eso. Muchísimas gracias.